Un saludo a todas y a todos mis hermanos de la Vicaría María Madre de la Eucaristía. Soy el sacerdote anglicano Jairo Antonio Popó Vallecilla y el día de hoy vamos a continuar con la lectura del Evangelio según San Marcos. Vamos a terminar el tercer capítulo y continuamos nuestra lectura de este gran Evangelio. Lo retomamos en el capítulo 3, versículo 20. Por aquí voy a dejar el link de las lecturas que he venido haciendo de este Evangelio para que ustedes puedan seguir de manera continua este gran mensaje de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 3, versículo 20. El pecado contra el Espíritu Santo. Vuelto a casa, se juntó otra vez tanta gente que ni siquiera podían comer. Al enterarse sus parientes de todo lo anterior, fueron a buscarlo para llevárselo, pues decían, se ha vuelto loco. Mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían, está poseído por Belcebú, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Jesús les pidió que se acercaran y empezó a enseñarles por medio de ejemplos. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está con luchas internas, esa nación no podrá mantenerse en pie. Y si una familia está con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir. De igual modo, si Satanás lucha contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir y pronto llegará a su fin. La verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte y arrebatarle sus cosas si no lo amarra primero. Entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo, se les perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchos que sean. En cambio, el que calumnie al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Y justamente ese era su pecado cuando decían, está poseído por un espíritu malo. La verdadera familia de Jesús. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado. Tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y preguntan por ti. Él les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. El sembrador salió a sembrar. Capítulo 4. Otra vez Jesús se puso a enseñar a orillas del lago. Se le reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a una barca y sentarse en ella a alguna distancia, mientras toda la gente estaba en la orilla. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos o parábolas. Les enseñaba en esta forma. Escuchen esto. El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte de la semilla cayó a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó entre piedras, donde había poca tierra, y las semillas brotaron enseguida por no estar muy honda la tierra. Pero cuando salió el sol, las quemó, y como no tenían raíces, se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos,
Los espinos crecieron y las sofocaron, de manera que no dieron fruto. Otras semillas cayeron en tierra buena, brotaron, crecieron y produjeron unas 30, otras 70 y otras 100. Y Jesús agregó: el que tenga oídos para oír, que escuche. Cuando toda la gente se retiró, los que los seguían se acercaron con los 12 y le preguntaron qué significaban aquellas parábolas. Él les contestó: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera no les llegan más que parábolas. Y se verifican estas palabras: por mucho que miran, no ven, por más que oyen, no entienden. De otro modo, se convertirían y recibirían el perdón. Jesús les dijo: ¿no entienden esta parábola? Entonces, ¿cómo comprenderán las demás? Lo que el sembrador siembra es la palabra de Dios. Lo que están a lo largo del camino cuando se siembra son aquellos que escuchan la palabra, pero en cuanto la reciben, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Otros reciben la palabra como un terreno lleno de piedras. Apenas reciben la palabra, la aceptan con alegría, pero no se riega ni se arraiga en ellos y no duran más que una temporada. En cuanto sobreviene alguna prueba o persecución por causa de la palabra, al momento caen. Otros la reciben como entre espinos. Estos han escuchado la palabra, pero luego sobrevienen las preocupaciones de esta vida, las promesas engañosas de la riqueza y las demás pasiones, y juntas ahogan la palabra, que no da fruto. Para otros se ha sembrado en tierra buena. Estos han escuchado la palabra, le han dado acogida y dan fruto. Unos el 30 por uno, otros el 70 y otros el 100. Parábola de la lámpara y de la medida. Jesús les dijo también: cuando llega la luz, debemos ponerla bajo un macetero o debajo de la cama. ¿No la pondremos más bien sobre el candelero? No hay cosa secreta que no deba ser descubierta, y si algo ha sido ocultado, será sacado a la luz. El que tenga oídos para escuchar, que escuche. Les dijo también: presten atención a los que escuchan. La medida con que ustedes midan se usará para medir lo que reciban, y se les dará mucho más todavía. Sépanlo bien: al que produce se le dará más, al que no produce se le quitará incluso lo que tiene. La semilla que crece por sí sola. Jesús dijo además: escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra, y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero la hierba, luego la espiga, y por último la espiga se llena de granos. Y cuando el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. El grano de mostaza. Jesús les dijo también: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué comparación lo podríamos expresar? Es semejante a una semilla de mostaza. Al sembrarla, es la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra, pero una vez sembrada, crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto, y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo
buscan refugio bajo su sombra. Jesús usaba muchas parábolas como estas para anunciar la palabra, adaptándose a la capacidad de la gente. No les decía nada sin usar parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Jesús calma la tempestad. Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla del lago. Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca, que se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él entonces se despertó, se encaró con el viento y dijo al mar: Cállate, cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo: ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? El endemoniado de Gerasa. Capítulo 5. Llegaron a la orilla del lago, que es la región de los Gerasenos. Apenas había bajado Jesús de la barca, un hombre vino en su encuentro, saliendo de entre los sepulcros, pues estaba poseído por un espíritu malo. El hombre vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Varias veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero él rompía las cadenas y hacía pedazos los grillos, y nadie lograba dominarlo. Día y noche andaba por los cerros, entre los sepulcros, gritando y lastimándose con piedras. Al divisar a Jesús, fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. Entre gritos le decía: No te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: Espíritu malo, sal de este hombre. Cuando Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas?, contestó: me llamo Multitud, porque somos muchos. Y rogaban insistentemente a Jesús que no los echara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos comiendo al pie del cerro. Los espíritus le rogaron: envíanos a esa piara y déjanos entrar en los cerdos. Y Jesús se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. En un instante, las piaras se arrojaron al agua desde lo alto del acantilado, y todos los cerdos se ahogaron en el lago. Los ciudadanos, los cuidadores de los cerdos, huyeron y contaron lo ocurrido en la ciudad y por el campo, de modo que toda la gente fue a ver lo que había sucedido. Se acercaron a Jesús y vieron al hombre endemoniado, el que había estado en poder de la multitud, sentado, vestido y en su sano juicio. Todos se asustaron. Los testigos les contaron lo ocurrido al endemoniado. Todos se asustaron. Los testigos les contaron lo ocurrido al endemoniado y a los cerdos, y ellos rogaban a Jesús que se alejara de sus tierras. Cuando Jesús subía a la barca, el hombre que había tenido un demonio
le pidió insistentemente que le permitiera irse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. El hombre se fue y empezó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban admirados. Jesús resucita a la hija de Jairo. Jesús entonces atravesó el lago y al volver a la orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies, suplicándole: mi hija está agonizando. Ven e impón tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo. Jesús se fue con Jairo. Estaban en medio de un gran gentío que lo oprimía. Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía. Pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba: si lo logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él y dándose vuelta en medio del gentío, preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron: ¿ya ves cómo te oprime toda esta gente y preguntas quién te tocó? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces, la mujer, que sabía muy bien lo que le había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de los de la casa del oficial de la sinagoga para informarle: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar ya al maestro? Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial: no tengas miedo, solamente ten fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto. Unos lloraban y otros gritaban. Jesús entró y les dijo: ¿por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él. Pero Jesús los hizo salir a todos. Tomó consigo al padre, a la madre y a los que venían con él, y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano, dijo a la niña: Talita cumi, que quiere decir: niña, te lo digo, levántate. La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. Tenía 12 años. ¿Qué estupor más grande! Quedaron fuera de sí, pero Jesús les pidió insistentemente que no lo contaran a nadie y les dijo que dieran algo de comer a la niña. Capítulo 6. ¿No es este el carpintero? Al irse Jesús de allí, volvió a su tierra, y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga,
y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. ¿Y sus hermanas no están aquí entre nosotros? Se escandalizaban y no lo reconocían. Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y en su propia familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Tan solo sanó a unos pocos enfermos imponiéndole las manos. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Jesús envía a los 12. Jesús recorría todos los pueblos de los alrededores enseñando. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero, que llevaran calzado corriente y un solo manto. Y les decía, quédense en la primera casa en que les den alojamiento, hasta que se vayan de ese sitio. Y si en algún lugar no los reciben, ni los escuchan, no se alejen de allí sin haber sacudido el polvo de sus pies. Con esto darán testimonio contra ellos. Fueron pues a predicar, invitando a la conversión. Expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndoles con aceite. La muerte de Juan Bautista. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían, este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él poderes milagrosos. Otros decían, es Elías, y otros, es un profeta como los antiguos profetas. Herodes, por su parte, pensaba, debe ser Juan, al que le hice cortar la cabeza, que ha resucitado. En efecto, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Pues Juan le decía, no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales, a los personajes principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Te daré lo que me pidas. Y lo prometió con juramento. Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre. ¿Qué pido? La madre le respondió, la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo, quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo
porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó pues a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se la pasó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. Jesús, pastor y profeta. Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vámonos aparte, a un lugar retirado, y descansarán un poco. Porque eran tantos los que iban y venían, que no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban, y muchos cayeron en la cuenta y se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos la gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. La primera multiplicación de los panes. Se había hecho tarde. Los discípulos se le acercaron y le dijeron: estamos en un lugar despoblado y ya se ha hecho tarde. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y a los pueblos más cercanos y se compren algo de comer. Jesús les contestó: denles ustedes de comer. Ellos dijeron: ¿y quieres que vayamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para dárselo? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Volvieron y les dijeron: hay 5 y además hay 2 pescados. Entonces les dijo que hicieran sentar a la gente en grupos sobre el pasto verde. Se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomó Jesús los 5 panes y los 2 pescados. Levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Asimismo, repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta saciarse. Incluso se llenaron 12 canastos con los pedazos de pan, sin contar lo que sobró de los pescados. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres. Jesús camina sobre las aguas. Inmediatamente, Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo fueran a esperar a Betsaida, en la otra orilla, mientras él despachaba a la gente. Jesús despidió pues a la gente y luego se fue al cerro a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del lago y Jesús se había quedado solo en tierra. Jesús vio que sus discípulos iban agotados de tanto remar, pues el viento les era contrario. Y antes de que terminara la noche, fue hacia ellos caminando sobre el mar, como si quisiera pasar de largo. Al verlo caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos estaban asustados al verlo así. Pero Jesús les habló: ánimo, no teman, que soy yo. Y subió a la barca con ellos. De inmediato se calmó el viento, con lo cual quedaron muy asombrados, pues no habían entendido lo que había pasado con los panes. Tenían la mente cerrada. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret y amarraron allí la barca. Apenas se bajaron, la gente los reconoció y corrieron a dar la noticia por toda aquella región.
empezaron a traer a los enfermos en sus camillas al lugar donde él estaba. Y en todos los lugares a donde iba, pueblos, ciudades o aldeas, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les dejara tocar al menos el fleco de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Hermanas y hermanos, terminamos hoy esta lectura en el capítulo número 6. Ya el siguiente video lo iniciamos con la lectura del capítulo número 7 del Evangelio según San Marcos. Hasta pronto.